tardes. Mi nombre es Andrea Carlín, soy médico gastroenterólogo del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy les voy a hablar sobre la constipación. Adelante con la presentación, por favor. La constipación es un problema muy prevalente. Se reporta hasta que es 30% en países occidentales. Hay un consenso de constipación realizado en Latinoamérica en el 2008, donde reportan en nuestro medio 15% de prevalencia. Es un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria, se presenta con mayor frecuencia en mujeres, niños y adultos mayores, tiene un impacto negativo en la calidad de vida y es muy importante excluir siempre en estos pacientes enfermedades sistémicas o estructurales que podrían estar ocasionando el problema. Dentro de la definición del Colegio Americano de Gastroenterología, nos indica que es una defecación insatisfactoria caracterizada por evacuaciones poco frecuentes, menos a 3 veces por semana, o una dificultad en el paso de las heces, o la mezcla de ambos. Esta dificultad en el paso de las heces se define como un gran esfuerzo defecatorio, sensación de dificultad para el paso de las deposiciones, sensación de evacuación incompleta, la presencia de heces duras, o la necesidad de maniobras manuales para lograr la defecación. Para poder evaluar la forma y consistencia de las deposiciones, contamos con la escala de Bristol, muy conocida por todo el personal de salud, y el tipo 1 y tipo 2 es lo clásico que se encuentra en estos pacientes con constipación. Dentro de los factores de riesgo de esta patología, como mencioné, tenemos la edad avanzada y las posibles causas de la mayor frecuencia de esfuerzo defecatorio en estos adultos mayores incluyen la disminución de ingesta de alimentos, la movilidad reducida de estos pacientes, que ellos tienen además un debilitamiento de los músculos abdominales y de la pared pélvica, la presencia de algunas enfermedades crónicas, también algunos factores psicológicos y medicamentos, particularmente los medicamentos que utilizan para aliviar todo tipo de dolor. Se desconoce el motivo del predominio femenino, en realidad el tiempo de tránsito en el colon es significativamente mayor en las mujeres durante la fase lútea, por ejemplo, del ciclo menstrual, en comparación con la fase folicular, justo cuando los niveles de estrógeno son relativamente bajos. Entonces, un tema hormonal podría ser la explicación. Ahora, estas son todas las enfermedades o causas secundarias de estreñimiento que debemos descartar. Contamos con las enfermedades endocrino-metabólicas, dentro de ellas la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, y es importante también tener en cuenta que las funciones motoras, colónicas y anorrectales están coordinadas por nervios entéricos simpáticos y parasimpáticos. Por lo tanto, las enfermedades del sistema nervioso central y periférico a menudo también se van a asociar con estreñimiento. Y aquí a la derecha pues tenemos algunas listadas que se van a ver mejor a continuación. ¿Ya? Tenemos una alta prevalencia de estreñimiento en los pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson, y que pues empeora también con la inactividad física o el uso de los medicamentos que estos pacientes reciben, y sobre todo se ve mucho más severo en las fases avanzadas de estas enfermedades. También tenemos que tener en cuenta las drogas que el paciente podría estar recibiendo, sobre todo los anticolinérgicos, algunos antiácidos que contienen aluminio, el uso de opiáceos y bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, bastante asociados a constipación. Entonces es importante hacer una historia clínica completa, preguntar bien sobre el uso de medicamentos y poder hacer un correlato cronológico, ¿no?, con el inicio del uso de medicamentos y el inicio de los síntomas. Ahora, hablaremos brevemente de la anatomía y fisiología del colon y recto, ya que esto es muy importante para entender la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos, en cuanto a la inervación, el sistema intrínseco, contamos con el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, y un sistema extrínseco, que proviene del plexo celíaco. Tenemos fibras parasimpáticas del peristaltismo y simpáticas que van a inhibir las contracciones. Entonces, una posible explicación de una contracción anormal podría ser que exista un número anormal de neuronas del plexo mientérico que van a disminuir la sustancia P transmisora excitatoria y acetilcolina, y va a haber un aumento de las cantidades transmisoras de, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo u óxido nítrico.
dificultando pues la motilidad y el paso adecuado de las deposiciones y las heces. Eso es solo un dibujo para que tengamos en cuenta la inervación del colon y recto. Vemos que cualquier daño en las inervaciones, ¿no?, de T10 a L1, pues nos va a poder generar algún trastorno de la motilidad del colon, y en cuanto al recto va más de S2 a S4. Entonces cualquier patología que afecte esa zona, desde traumas hasta incluso colocación de anestesia a ese nivel que dañe las terminaciones nerviosas, nos pueden generar problemas. Ahora, dentro de las funciones del colon, no olvidemos que es la absorción de agua y electrolitos procedentes del quimo, lo que va a generar que finalmente haya heces sólidas, y también el colon almacena la materia fecal hasta expulsarla. Y el colon cuenta con movimientos de propulsión y de mezcla. Estos movimientos de propulsión y de mezcla, bueno, los de propulsión son fuertes, pero los de mezcla son movimientos que no son intensos, se les denomina movimientos perezosos, y vamos a hablar a continuación un poco sobre ellos. Este es un dibujo que ve cómo llega el quimo a la válvula ileocecal, ¿no?, en forma líquida, se va produciendo la absorción, llega al ángulo hepático ya más semilíquida, en el colon transverso pues estaría en forma de papilla, y una mala motilidad a ese nivel va a aumentar la absorción a ese nivel y va a hacer que las heces sean más duras a ese nivel, contribuyendo pues al estreñimiento. Ahora, mencionábamos los movimientos de mezcla. Estos movimientos de mezcla son grandes constricciones circulares de 2,5 centímetros aproximadamente, pueden llegar a ocluir la luz de los músculos que están concentrados en 3 bandas, los músculos longitudinales, que son las famosas tenias cólicas. Estas se contraen y el segmento que no está estimulado va a protruir hacia afuera, formando las austras. Y los movimientos de masa son los movimientos propulsivos. Primero se va a formar un anillo de constricción por distensión de la pared o cualquier irritación. En segundo lugar, aproximadamente 20 centímetros distales al anillo se van a perder las austras y se va a producir una contracción en unidad. Este movimiento, esta contracción, va a empujar las heces. Y finalmente va a producirse una relajación 2 a 3 minutos después, y luego otro movimiento en una zona más alejada. Esta serie completa dura de 10 a 30 minutos, puede reaparecer como medio día después, y esto se produce gracias al reflejo gastrocólico. Y bueno, duodenocólico. No hay que olvidar que existe un marcapasos intestinal, que son nuestras células intersticiales de Cajal, y que también pues, se ha dado algunas teorías acerca de que una morfología normal de ellas y una disminución del número de dendritas podría pues, producir problemas a nivel de la motilidad intestinal. Estas células intersticiales de Cajal inician todas las ondas lentas en todo el tracto digestivo. Ahora, en cuanto a la defecación, tenemos que recordar la anatomía, ¿ya? Tenemos un ángulo que en realidad es un ángulo bastante agudo, va a hacer que sea como un esfínter funcional. Esta unión recto-sigmoidea está a 20 centímetros del ano, y gracias al movimiento de masa, que llega, la materia fecal va a penetrar al recto y va a generar normalmente un deseo de defecación. Hay que recordar que el esfínter anal interno es un engrosamiento del músculo liso circular, y el esfínter anal externo es un músculo liso estriado. Este rodea el esfínter anal interno, y pues este esfínter anal externo tiene fibras nerviosas del nervio pudendo. Va a tener finalmente un movimiento voluntario también, consciente. Eso es muy importante recordar. Dentro de los reflejos de la defecación, contamos con un reflejo intrínseco, gracias al sistema nervioso entérico de la pared. Se va a producir una distensión de la pared, estas van a generar señales aferentes por el plexo mientérico y van a producir ondas peristálticas. Esta onda peristáltica, al acercarse al ano, va a hacer que el esfínter anal interno se relaje por unas señales inhibitorias del plexo mientérico. Y finalmente, el esfínter anal externo se va a relajar de manera consciente. De manera consciente porque recordemos que es un músculo estriado. Pero este reflejo intrínseco de la defecación es bastante débil. Y necesita de un reflejo parasimpático también, en el que van a intervenir los segmentos sacros de la médula espinal.
y este dibujo pues lo ejemplifica bien. Se van a estimular terminaciones nerviosas del recto. Estas señales llegan a la médula espinal, y esta médula espinal, pues a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos, va a estimular y se va a incrementar la intensidad de la peristalsis y finalmente relajar el esfínter anal interno. Estas señales aferentes de la médula espinal pues van a generar contracción de los músculos de la pared abdominal, una inspiración profunda y un cierre de la glotis, también como apoyo de la defecación. Y volvemos a tener este dibujo que nos demuestra cómo podría ser un trastorno defecatorio, al que también llamamos disinergia del piso pélvico o defecación obstructiva u obstrucción del tracto de salida, ¿no? Se cree que es un comportamiento aprendido para evitar molestias por heces duras o un dolor en el contexto de una fisura anal activa o de hemorroides inflamadas. Es la incapacidad para coordinar los músculos abdominales, rectoanales y del piso pélvico. Ahora, en la constipación, entonces, el 90% de los casos va a ser un trastorno funcional y solo el 10% va a tener un problema orgánico preexistente. ¿Y cómo vamos a diagnosticar un trastorno funcional? Utilizamos los criterios de Roma, que ahora, bueno, se inició todo con los criterios de Roma 3, los criterios de Roma 4 los reafirman, son iguales. Debe cumplir 2 o más de los siguientes síntomas. 1, esfuerzo defecatorio en más del 25% de las deposiciones, heces duras en más del 25% de las deposiciones, sensación de evacuación incompleta en más del 25% de deposiciones y sensación de obstrucción anorrectal en más del 25% de deposiciones. También menciona la necesidad de maniobras manuales para facilitar la defecación y que sean menos de 3 deposiciones por semana. Además, que haya heces líquidas de manera infrecuente si es que no utiliza laxantes, o bueno, que no reúnan los criterios para el intestino irritable. Estos criterios deben cumplirse en los últimos 3 meses, con inicio de síntomas al menos 6 meses antes del que se produzca el diagnóstico. Un tema muy importante es que no se recomienda realizar de forma rutinaria el estudio endoscópico en los pacientes con un diagnóstico de estreñimiento crónico funcional. Solamente se debe realizar cuando el paciente tiene síntomas de alarma, que son los principales: que tenga una pérdida de peso no intencional, que haya una edad de inicio de los síntomas mayor de, cuando se presente en los mayores de 50 años, que haya sangrado gastrointestinal, en pacientes que tengan antecedente familiar de cáncer colorectal, o en pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal de larga data. Otro síntoma de alarma podría ser que haya masas al examen físico abdominal o rectal y un paciente que presente anemia. Para poder sospechar entonces del trastorno funcional, tenemos que haber hecho primero una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico. Y para esto no hay que olvidar la importancia del tacto rectal. El tacto rectal desde la inspección nos puede ayudar muchísimo, viendo la presencia de fisuras, fístulas, presencia de hemorroides externas. A la hora de introducir ya podemos evaluar el tono del esfínter anal y hay que palpar adecuadamente las paredes rectales. Podemos realizar también una evaluación funcional. Podemos pedirle al paciente que se echen de cúbito lateral izquierdo, con la mano derecha haciendo el tacto rectal y con la mano izquierda palpando la musculatura abdominal, y solicitarle que haga un esfuerzo defecatorio, por ejemplo, y podríamos palpar que haya una relajación de esfínteres y descenso del piso pélvico. O podemos pedir que contraiga también para evaluar la capacidad de contracción del esfínter que tiene el paciente. Si no cumple con la relajación al palpar el músculo puborectal o tiene una contracción paradójica del esfínter anal a la hora de realizar el esfuerzo defecatorio, pues vamos a poder diagnosticar una disinergia que tiene una sensibilidad con solo el tacto rectal hasta del 75% y especificidad del 87%,
con un buen valor predictivo positivo de 97% y negativo de 86%. Entonces es un examen que tenemos a la mano y lo podemos hacer en consultorio y no podemos dejar de realizar. Contamos con una clasificación clínica de la constipación funcional y tiene 3 categorías. Son la constipación con tránsito intestinal normal, la constipación con un tránsito lento y un desorden defecatorio, un trastorno defecatorio propiamente dicho. Y se sugiere realizar un tránsito colónico con marcadores radiopacos en todo paciente con estreñimiento crónico funcional refractario para poder clasificar el tipo de estreñimiento en cualquiera de estas 3 categorías. Dentro de la fisiopatología, en los pacientes que tienen constipación con tránsito normal, estos pacientes tienen pruebas fisiológicas completamente normales. Ellos tienen percepciones erróneas acerca de las frecuencias intestinales y generalmente tienen un malestar psicosocial bastante importante. No está claro si el aumento de la compliance rectal y la reducción de la sensibilidad rectal contribuyen a que estos pacientes no experimenten el deseo de defecar. Ahora, dentro del tránsito lento, generalmente esto se da en mujeres jóvenes, tienen evacuaciones menos a 1 por semana y tienen bastantes síntomas: dolor abdominal, distensión, malestar general. Los síntomas son intratables generalmente y no funcionan las medidas conservadoras iniciales como los suplementos de fibra y laxantes osmóticos. Tienen una función motora del colon desordenada, un vaciamiento tardío del colon proximal y menos contracciones colónicas después de las comidas. Y el espectro más extremo de estos pacientes es la inercia colónica. En esta condición, la actividad motora colónica no aumenta después de alimentarse. Simplemente no hay contracción en el colon después de las comidas. Y se supone que tienen una disfunción en el plexo nervioso entérico. Otra de las teorías es que haya menos volumen de las células intersticiales de Cajal, que ya mencionamos previamente. Entonces, estas son unas imágenes, voy a poner unas mejores a continuación, pero del tránsito con marcadores radiopacos. Este tránsito intestinal con marcadores radiopacos es el más aceptado y disponible. Es un estudio simple, no invasivo, y produce una mínima radiación. Es fácil de realizar y de interpretar, y puede demostrar de manera objetiva la presencia de estreñimiento, lo cual sirve además para instaurar una terapia individualizada. Hay varios protocolos, pero el más simple consiste en ingerir una sola cápsula con 24 marcadores radiopacos y se deben eliminar más del 80% en la radiología al 5.º día. Es como un cribado general. Pero hay otras técnicas modificadas que evalúan el tránsito por región de colon y bueno, el tránsito en colon derecho, colon izquierdo y recto sigmoides, pues básicamente va a dividir en 2 grupos, ¿no? El resultado al final va a haber pacientes con retraso en el tránsito del colon derecho, que es la inercia colónica clásica, y pacientes con retraso en el recto sigmoides, que es la obstrucción del tracto de salida o defecación obstructiva. Y la mayoría de pacientes, después de este examen, va a tener un tránsito intestinal completamente normal. Son casi el 60% de los pacientes. El 25% de los pacientes va a tener trastorno del tracto de salida, trastornos defecatorios propiamente dichos, y 13 pacientes van a tener un tránsito lento. Esta es una imagen, una radiografía abdominal simple de estudios de tránsito intestinal que muestran la retención rectal a la mano izquierda, la figura A, mostrando una acumulación de píldoras en el recto. Y en la figura B, en la mano derecha, se ve un estreñimiento por tránsito lento, con las píldoras distribuidas a lo largo de todo el colon. Otro examen, antiguamente muy utilizado, era el colon por enema en estos pacientes, que ayudaban a la evaluación de la longitud, la forma del colon, pero no permite la evaluación de velocidad de tránsito intestinal. Este examen, hasta el día de hoy, pues se puede utilizar, pero no se sugiere de uso rutinario. Se debe utilizar cuando hay sospecha de patología estructural con signos de alarma,
en quienes no sea factible, por ejemplo, realizar una colonoscopia. Y en realidad, hoy en día contamos con exámenes como exámenes por tomografía y resonancia, ¿no? Una enterotomografía y enteroresonancia. Entonces, este examen pues está quedando un poquito de lado. Otro examen auxiliar que nos ayuda muchísimo en estos pacientes es la manometría anorrectal. Se recomienda realizar una manometría como estudio diagnóstico complementario, principalmente para descartar contracciones paradójicas en los pacientes con disinergia del piso pélvico y en los pacientes pues, que no respondieron al manejo médico y que tienen un tránsito intestinal lento a nivel del recto sigmoides, que se ha visto ya en los marcadores radiopacos, por ejemplo. La manometría anorrectal evalúa los cambios de la presión intraluminal de la región anorrectal por medio de catéteres perfundidos y balones que están conectados a sensores de presión. Se puede medir la presión del esfínter anal en reposo, ve la contracción voluntaria máxima, reflejo rectoanal inhibitorio, la sensibilidad rectal y también ve la capacidad de relajación del suelo pélvico durante el pujo del examen, ¿no? Es muy importante este examen. Vemos en esta imagen cómo la presión del esfínter anal debería relajarse, tener un patrón normal. El patrón normal es que se relajen. Lo verde muestra todavía que tiene las presiones bajas. En vez de acá, o sea, es un patrón normal, ¿no? La defecación en un paciente sano. Y en la figura de acá se ve como es un patrón que incrementa el esfuerzo defecatorio, el nivel de presión del esfínter anal, siendo esto patológico, ¿no? Una presión incrementada. Otro examen que podemos realizar en estos pacientes, pues es el test de expulsión de balón. Se sugiere realizar este test en los pacientes que tienen estreñimiento crónico con sospecha de defecación disinérgica. Es bastante sencillo. Se coloca un balón inflado con 50 cc de agua y es normal que se elimine antes de los 60 segundos. Es una prueba complementaria. La defecografía es otro examen auxiliar que tampoco se sugiere de uso rutinario. Valora el ángulo rectoanal, que es muy importante, la posición también del piso pélvico y puede ver también defectos del tabique recto vaginal. Se recomienda este examen como una prueba diagnóstica complementaria en los pacientes que no respondan al tratamiento convencional y que tengan un tránsito colónico retardado también a nivel del recto sigmoides, o sea, un estreñimiento obstructivo. Y que la manometría no rectal previa no sea contributoria. Entonces, otro examen que podemos tener a la mano y hay que tener en cuenta y realizar en estos pacientes con disinergia. Esta es una imagen de uno de los ejemplos que podríamos buscar en la defecografía, ¿no? Porque la defecografía también busca alteraciones anatómicas. Y, por ejemplo, esto es un rectocele. Un rectocele que se produce después de que hay un debilitamiento del cuerpo perineal, por ejemplo, que generalmente provee soporte. Y a la hora que este se torna débil, pues puede producir el rectocele y generar obstrucción en el tracto de salida, ¿no? Y eso se podría encontrar en una defecografía. La electromiografía es otro examen de apoyo. También se puede hacer, como voy a mencionar más adelante, unas terapias de reentrenamiento o biofeedback mediante la electromiografía o mediante la manometría que ya mencioné. Son electrodos de aguja de superficie y van a también detectar la actividad contráctil del músculo estriado, sobre todo el esfínter externo y el músculo puborectal. Ve la actividad durante el reposo, ve que se aumenta durante la contracción voluntaria y la tos y debería disminuir durante el esfuerzo defecatorio. Bueno, y es así como tenemos un resultado patológico en la electromiografía en esta imagen. Se ven trazados arriba del control un sujeto normal, ¿ya? En el sujeto normal y en el sujeto constipado se ve cómo con la tos va a incrementar la presión en el canal anal, pero a la hora de realizar el esfuerzo, lo normal es que disminuya. Y en este paciente constipado, pues la presión incrementa.
Dentro del tratamiento, contamos con medidas generales, un manejo no farmacológico, tenemos a los fármacos, terapias de reentrenamiento, retroalimentación, que es el biofeedback, y vamos a hablar cortamente sobre la cirugía. Dentro de las medidas generales, el tratamiento no farmacológico, se recomienda la utilización de fibra, 25 a 30 gramos al día, y consumir líquidos de 1,5 litros a 2 litros por día. Se sigue recomendando realizar actividad física y contar con hábitos defecatorios. La caminata 15 a 30 minutos al día bastaría, y siempre es muy importante resaltarle a los pacientes que deben atender el desfeo defecatorio. El aumento de consumo de fibra va a disminuir el tiempo de tránsito colónico y va a aumentar el peso y la frecuencia de las heces. Y en realidad el beneficio de la ingesta creciente de líquido no ha sido investigado a fondo, pero se sigue recomendando. Se debe ofrecer una alternativa terapéutica diferente si el paciente a la 4ª semana de manejo con fibra no tiene mejoría de los síntomas. A la 4ª semana. No es que hay que explicarle al paciente que tiene que tener paciencia y que no va a haber resultados en los primeros días. Estos son algunas de las recomendaciones que están descritas, ¿no? Los laxantes formadores de bolo o de masa. El psyllium está bastante estudiado, se comporta como las fibras alimentarias y sufre la acción de las bacterias colónicas, con la consecuente producción de meteorismo, distensión abdominal y flatulencia. Por otro lado, los agentes sintéticos, como la metilcelulosa y policarbófilo, no son degradados por las enzimas bacterianas de la flora entérica, por lo que evitan la formación de gases, producen menos flatulencia. Y está bien recomendado, sobre todo el psyllium. Hay otros agentes tensioactivos, estos surfactantes, pero existe poca evidencia para apoyar su uso. Ahora, dentro de los agentes osmóticos, a la cabeza y el más estudiado es el polietilenglicol, muy conocido por todos los médicos generales también. Y existen varios estudios que comparan el uso de polietilenglicol con lactulosa y ya está demostrada su superioridad. Ha demostrado ser efectivo y seguro en estudios bien diseñados en pacientes con estreñimiento crónico, tienen recomendación grado A incluso. Hay con presentación con electrolitos y sin electrolitos, y es una presentación en polvo también. Existe incluso una revisión sistemática que encuentra evidencia de que el polietilenglicol es efectivo para mejorar la frecuencia y consistencia de las heces. Ahora, en cuanto a los disacáridos sintéticos, por ejemplo la lactulosa, no es metabolizado por enzimas intestinales. Así, el agua y los electrolitos van a permanecer dentro de la luz intestinal, y debido al efecto osmótico del azúcar pues no digerido va a generar que pueda mejorar la sintomatología, ablandando las heces y habiendo una mayor frecuencia de heces. Esta requiere algo de tiempo para actuar, de 24 a 48 horas para lograr su efecto, eso no hay que olvidarlo. Y otra alternativa igualmente efectiva es el sorbitol, y además es menos costoso. Existen también revisiones sistemáticas con estos agentes. Una revisión sistemática encontró evidencia de que la lactulosa es efectiva para también mejorar la frecuencia y consistencia, y hay que recordar que la lactulosa y el sorbitol pues causan hinchazón abdominal, flatulencia, y sí recordar, a pesar de que en la práctica clínica es muy común que lo primero que se le dé a un paciente por constipación sea lactulosa, debemos recordar que antes está el polietilenglicol. Ahora, existen otros agentes más modernos, aunque ya no tan modernos, que se llaman secretagogos. Tenemos al lubiprostone y al linaclotide como parte del estreñimiento crónico en adultos para disminuir la frecuencia de uso de laxantes de rescate, sobre todo. A ver. Vamos a hablar un poco del lubiprostone. El lubiprostone tiene mecanismos de acción complementarios, actúa a nivel de los canales de cloro, permitiendo la salida de agua para lubricar la materia fecal, y también va a activar el movimiento intestinal, facilitando la evacuación.
mejora la frecuencia de la evacuación hasta en 5.6 veces por semana versus 3.4 veces por semana que tenían en el estudio que se realizó para más común. Este es el estudio clásico de lubiprostone, usando 24 microgramos 2 veces al día contra placebo. Desde la primera semana hay una mejoría significativa en el número de las deposiciones, llevándola hasta 5.6 deposiciones por semana. Ahora, el linaclotide es un agonista del receptor del guanilato ciclasa C, está ubicado en el enterocito, genera liberación de cloro a la luz intestinal, secreción de fluidos a la luz y aumenta también la motilidad intestinal. Es muy similar al mecanismo de acción del ibuprostone. El prucalopride, en Perú lo podemos encontrar como Resolor. Es la principal preocupación de este medicamento, pues es la seguridad. No sé si recuerdan el medicamento que fue retirado de varios países porque aumentaba mucho el riesgo, la mortalidad cardiovascular, que era el Tegacerot, porque este actuaba a nivel del canal HERC, que estaba involucrado en la finalización de la despolarización del cardiomiocito. Sin embargo, este prucalopride pues ya no actúa a ese nivel, reduciendo ese efecto adverso y haciéndolo un fármaco seguro. El 50% de estos pacientes mejoran la cantidad de deposiciones por semana y el 20% de ellos consiguen hacer deposiciones más de 3 veces o más. Como vemos, mejora bastante sus molestias. Bien, tiene un buen perfil de seguridad con dosis de 1 a 2 miligramos por día. Y este es el estudio controlado contra placebo de 2 miligramos y 4 miligramos de prucalopride, donde se ve mejoría significativa en la cantidad de deposiciones por semana. Tuvieron un resultado similar 2 o 4 miligramos, por lo que la recomendación es no dar más de 2 miligramos para continuar con la seguridad de la administración del fármaco. Ahora, dentro de otra posible tratamiento, ¿no?, es el biofeedback. Este se recomendó como tratamiento para pacientes con contracción paradójica del suelo pélvico. Se reconoce que no se ha establecido un tipo de técnica estándar ni el número de sesiones necesarias para ver resultados, pero es un método mediante el cual el paciente aprende por retroalimentación visual y auditiva, aprende a realizar las contracciones y relajamientos de los músculos del suelo pélvico y esfínter mediante estos estímulos, ¿no?, visuales y auditivos. Lamentablemente en el país no hay muchos lugares donde esto se realice, pero es muy positivo. Como vemos, algunos pacientes, pues en más del 90% de ellos tienen una respuesta satisfactoria tras este tratamiento, sobre todo en los pacientes con disinergia del piso pélvico. En cuanto al manejo quirúrgico, en realidad se sugiere realizar colectomía con anastomosis iliorectal en pacientes que tengan un estreñimiento funcional severo, en quienes se documenta una inercia colónica que no ha respondido al tratamiento médico y habiendo descartado la presencia de alguna obstrucción funcional, ¿no?, como una pseudoobstrucción intestinal y trastornos motores difusos del tracto digestivo. Y la cirugía que se recomienda es una colectomía con anastomosis iliorectal. Este es un algoritmo que me parece muy útil para llevar el mensaje a la casa. Tenemos a un paciente con sospecha de un trastorno funcional, que ya se ha descartado una patología orgánica teniendo en cuenta los signos de alarma, después de haber realizado un adecuado examen físico, historia clínica bastante completa. Si este paciente no tiene síntomas de alarma, pues tenemos ya, y cumple los criterios de Roma, pues tenemos a un paciente con un estreñimiento crónico funcional. Empezamos haciendo las modificaciones en el estilo de vida, dieta y ejercicio. Si el paciente tiene respuesta, pues continuamos el tratamiento de forma crónica. Si el paciente no tuviera respuesta,
podemos iniciar los laxantes. ¿Sí? El primero que debemos pensar, pues, son nuestros, ya hemos dado la fibra, luego del inicio de laxantes tenemos en cuenta el polietilenglicol. Si tenemos respuesta, vamos a continuar el tratamiento en forma crónica. Si no hay respuesta, ya tenemos un estreñimiento crónico funcional refractario, y si estamos en un puesto de salud, un centro de salud donde no hay especialistas, pues hay que pensar en referir al paciente. Recordemos por acá que si el paciente tenía signos de alarma, hay que realizar los exámenes auxiliares específicos, ¿no? La colonoscopía y otro tipo de imágenes que ya hemos mencionado, y el manejo específico, pues, de la entidad que diagnosticamos. Ahora, si ya tenemos al paciente con estreñimiento crónico refractario, lo hemos referido, el primer examen que vamos a realizar es la manometría anorrectal para poder descartar una defecación disinérgica. Si esta sale anormal, pues tenemos una defecación disinérgica, que es lo que hemos estado hablando al final. Ante esto, podemos realizar biofeedback con manometría o electromiografía, que es el reentrenamiento de los pacientes. Si no hubiera respuesta, tenemos estudios anorrectales más específicos como la defecografía, buscando alteraciones anatómicas como el rectocele, prolapso rectal, que van a finalmente requerir manejo quirúrgico. Volvamos por acá. Si la manometría anorrectal en el paciente con estreñimiento refractario sale normal, ahí recién debemos realizar un tránsito colónico con marcadores radiopacos. Y vemos, si el paciente tiene un tránsito normal, en estos pacientes es que es tan importante el inicio de los secretagogos, como el lubiprostone o el linaclotide. Si el paciente tuviera un tránsito lento, pues podemos iniciar prokinéticos específicos como el prucalopride. Si no hubiera respuesta en estos pacientes, donde ya se ha establecido que no tiene una defecación disenérgica, que además tiene el tránsito lento mediante el tránsito con marcadores radiopacos y no responde a los prokinéticos, ya podemos considerar el manejo quirúrgico. Y si en este tránsito encontramos que tiene un trastorno de evacuación, o sea, un trastorno en el tracto de salida, o sea, los marcadores radiopacos se quedaron en el recto sigmoides, también en este paciente vamos a realizar una defecografía para encontrar las entidades anatómicas alteradas y poder realizar algún manejo más específico. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.